¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana, gracias a todo el staff de Telenoticias Megavisión que han estado informándonos desde muy tempranas horas de la mañana. Vamos en esta hora de programa de opinión a conocer aspectos relevantes del quehacer de la actividad política, de la actividad económica, social de nuestro país. Esta mañana vamos a hablar de cómo esta reforma territorial que demarcó el tema de municipios a distritos marcó un reto importante, particularmente en los partidos políticos. ¿En qué sentido? Obligó a muchos a llevar a hacer ajustes logísticos, territoriales, por supuesto, y sobre todo también financieros. Esto para poder de alguna manera impactar dentro de lo que fue ofertas electorales como lo vimos en las pasadas elecciones. Hoy vamos a conocer desde esa perspectiva y otros temas de país qué está haciendo Fuerza Solidaria como partido político. Vamos a hablar de eso y otros aspectos elementales. Yo le invito a usted a que me acompañe. Las elecciones generales del 2024 dejaron a los partidos Arena y Fuerza Solidaria con una sola alcaldía cada uno. Milagro Navas asumió el liderazgo de la Libertad Este por Arena, mientras que Luz María Cruz Torres dirige Usulután Norte bajo el estandarte de Fuerza Solidaria. Estas elecciones se llevaron a cabo bajo un nuevo panorama administrativo, tras la controversial reforma que redujo el número de municipios de 262 a tan solo 44, aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023. Esta decisión buscaba optimizar los servicios básicos, pero también ha generado críticas por el incremento en las responsabilidades asignadas a cada distrito y la reducción de recursos disponibles. A un año de implementarse la reforma, los efectos son evidentes. La centralización de competencias en entidades como la Dirección de Obras Municipales y la disolución del ISDEN han limitado la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar obras públicas. Por otro lado, la recolección de desechos sólidos ha llevado a comunidades a organizarse para solventar sus necesidades, destacando la falta de recursos en varias alcaldías. Por último, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos ha iniciado operaciones en San Salvador Este, absorbiendo el 50% de las tasas municipales destinadas al manejo de desechos. Además, recientemente se aprobó una normativa que transfiere los permisos de construcción y lotificaciones a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, lo que centraliza aún más las decisiones que antes eran competencia municipal. Para algunos analistas, estas medidas han debilitado la autonomía local y acentuado la dependencia de las alcaldías con el gobierno central. Pero para analizar a profundidad estos y otros temas, no se pierda hasta mañana el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por darnos ese preámbulo que pone en perspectiva la temática que vamos a desarrollar esta mañana con el ingeniero Rigoberto Soto, secretario general del partido Fuerza Solidaria. Gracias por acompañarnos, Rigoberto, bienvenido. Gracias Ernesto, muy amable, gracias por invitarme a tu programa. Tenía ya algunos días que no veníamos por acá para platicar un poco de la realidad nacional y te agradezco estos espacios. Así es, en efecto, creo que también cala bien saber qué están haciendo los partidos políticos, especialmente como lo decía en la presentación del programa, Rigoberto. Sin duda alguna, toda esta reforma que se dio, no solo en el punto de vista electoral, sino que también territorial, ¿no? Que marcó ya el paso de municipios a distritos, llevó a crear nuevas estrategias, nuevos retos para los partidos políticos, ¿no? Ha sido sí un signo vital, positivo para los partidos políticos que se nutren territorialmente de esos votos. Bueno, acá hay que analizar varias perspectivas. No solo el tema territorial, sino que la reducción de los 262 municipios en 44, sino que también el tema de pasar de 84 diputados a 60 diputados. O sea, la elección del 2024, fue una elección atípica, nuevas reglas de juego, y en especial para los partidos que vamos surgiendo. Por ejemplo, nosotros fuimos inscritos en tiempo, pero fuimos el último partido inscrito antes de las elecciones. Entonces,
Para nosotros fue un reto y ha sido para todos los partidos los reacomodos en los diferentes municipios. Imagínate, por ejemplo, el alcalde, en otros partidos, que el alcalde de un municipio, pues él hubiera querido ser la cabeza de playa, por decirte algo, y entonces pasar a ser, por decirte algo, un municipio actual conformado por 10 distritos. Entonces un partido como Arena o el FMLN, que en aquellos momentos, o Nuevas Ideas también, que tenían bastantes alcaldes en esos distritos, cualquiera de ellos tenía aspiración a ser el alcalde, el nuevo candidato a correr por ese municipio, que ahora iba a ser constituido por 8 o 10 distritos. Sí. Entonces, creo que también temas internos de reacomodos fue uno de los retos para estas elecciones. Nosotros, gracias a Dios, somos un partido nuevo. Fue nuestra prueba de fuego, salimos muy bien, logramos mantenernos como fuerza política. Otros partidos desaparecieron en esta elección porque no llegaron a los 50,000 votos para Asamblea Legislativa. Y eso pues ahora que ya pasada esa prueba de fuego, ahora estamos en un tema de organización a nivel nacional, donde estamos trabajando muy duro en los 14 departamentos, y déjame decirte que nosotros como Fuerza Solidaria no participamos con candidatos en los 14 departamentos. Entonces ahora sí estamos en esa etapa de organización. Okay, pero fue por el momento cúspide del cambio, sí. Y estratégicamente decir, veamos cómo resulta. Sí, el tema, acuérdate que nosotros empezamos con el tema de recolección de firmas, sí. Entonces en ese para ser primera fue buen resultado. Fue buen resultado, y también pues de la noche a la mañana, vaya, yo te pongo casos, ganamos una alcaldía, el FMLN, un partido tradicional, no ganó ninguna alcaldía. Arena, un partido fuertísimo en años anteriores, hoy también ganó una alcaldía, que es la de Antiguo Cuscatlán. ¿Votos nuevos o votos que arrastraba precisamente de la dependencia o de la separación con Gana? Porque venían algunos, como tu persona, venían de Gana, ¿no? Sí, fíjate del partido Gana. Claro, me imagino posiblemente... pero nosotros cuando nacimos como partido político no era la idea de robarle votos a Gana, pues sí. No, sino que nosotros era un nuevo momento político, una nueva fuerza política que nacía, y con nuestras propuestas, con nuestros liderazgos, a donde nosotros habíamos presentado candidatos, pues aspirábamos a ofrecerle a la población, a los diferentes municipios, pues alternativas de gobierno, y pues gracias a Dios, pues como te digo, ganamos una alcaldía, sobrevivimos como partido político, otros no lo lograron, partidos con mucho más tiempo que nosotros, y pues una nueva experiencia que vamos a tener para el 2027, en la cual nosotros ya estamos trabajando, enfocándonos pues en ganar y tener buenos resultados en esas elecciones. Van trazando un eje territorial completo. Sí, ¿ya? Vamos a participar en los 14 departamentos. Que son los 44, en este caso, municipios, ¿verdad? Sí, 44 municipios, y participar. Todavía mantenemos todavía mantenemos los 14 departamentos. Bueno, sí, todavía mantenemos. Vamos a ver. Okay. Sí, ¿verdad? Porque pasamos de 262, ¿verdad? Sí, yo creo municipios. Pero... Ha sido una buena experiencia. Ustedes ganaron como Fuerza Solidaria. Usulután Norte, ¿no? Que son 9 municipios. Y la parte turística del departamento de Usulután, pues sí, porque que es la parte norte, ¿no? La parte norte. Santiago de María. Jucuapa, Alegría. Ahí está por cierto, Usulután Norte, ¿no? Jucuapa, Alegría, Berlín, Tanzuelas, Nueva Granada, Ciudad del Triunfo, San Buenaventura. Solo mi lindo California no entró en esa... Sí, lástima, no porque te lo tuviéramos mejor. Veamos, ahí está. Sí, 9 municipios. Sí, ¿Cuál ha sido la experiencia en eso? Bueno, son momentos difíciles. Recuerda de que la reorganización no es fácil, pero consideramos de que Luz María va a hacer un buen trabajo, y así como ella
ella lo va a hacer, primero Dios, en el 2027 nosotros podamos, con el apoyo del pueblo salvadoreño en los diferentes municipios, ganar más alcaldías. Pero lo que sí quiero mencionarte de que no es fácil ahora ser alcalde. Los compromisos son fuertes. Hay municipios, por ejemplo. ¿Tiene control el partido de esa alcaldía? Digo, ¿hay una buena comunicación? Por supuesto. Por todos estos problemas que se generaron alrededor del tema de salarios, que por cierto creo que fue muy cuestionado el tema de salario en Usulután Norte. No solo en Usulután Norte, en muchos municipios del país, pero la relación con nuestra alcaldesa pues es una relación buena del día a día, con nuestro director departamental también, con nuestros candidatos en su momento a diputados, que primero Dios vamos a llevar nuevamente para el 2027. Ese tema fue superado ya, el tema de los salarios y las disputas, porque tenían ciertas disputas. ¿Se logró resolver el tema de la alcaldía? Claro, Cuéntame un poquito. Claro. La alcaldía está trabajando. Déjame decirte que hay buenos asesores que trabajan de la mano con la alcaldesa, sobre todo el exalcalde, nuestro buen amigo Beto Chumba, es de los asesores principales de la alcaldía. Beto es muy querido en Santiago de María y se está tratando pues de no solo llevar inversión a un municipio, sino que llevar a todo lo que corresponde los 9 distritos que conforman el municipio de Usulután Norte. ¿Cómo se asumió el tema, toda esa responsabilidad territorial frente a los otros espacios de participación que tuvo el partido? Pues fíjate que en 2 municipios, por ejemplo en Apastepec, creo que lo llaman San Vicente Norte, se llama allá, quedamos en segundo lugar a 300 votos para haber ganado ese municipio también. Tenemos otros municipios como Acajutla, donde salimos muy bien. Y entonces, al final, tienen concejales. Al final tenemos una buena cantidad de concejales en los municipios más importantes, y eso pues nos da ya un pie adentro, como quien dice, para seguir trabajando y poder aspirar, si no ganas las alcaldías, a tener un número mayor de concejales, que eso te permite un espacio político para poder que el partido siga creciendo. No es fácil, déjame decirte, esta elección, la del 2024, fue incluso mucho más dura que la del 2021, pero lo importante es que en El Salvador la democracia se siga consolidando a través de los partidos políticos, que se fortalezcan los partidos políticos, y pues de esa manera la población va a tener más opciones para poder llevar otras fuerzas políticas y que haya una balanza en este gobierno. ¿Cómo capitaliza Fuerza Solidaria en algún momento, no sé si es el término correcto, rechazo un poco la desconfianza de la población en los partidos políticos? Es normal después de haber vivido ese bipartidismo que estuvo en El Salvador, 20 años de Arena, 10 años del Frente, donde si Arena decía azul, el Frente decía rojo, y esa desconfianza entre un partido y otro llevó a esas confrontaciones, que el gran perjudicado fue El Salvador. Pues imagínate tú que sos del oriente del país, por esas confrontaciones no tenemos una carretera de 4 carriles desde Zacatecoluca hasta el Puente Lempa, porque Arena no quiso dar los votos para la ampliación cuando el Frente consiguió un préstamo para hacerlo. Entonces, un préstamo con el gobierno coreano, recuerdo, no sé si fue no Corea. Recuerdo con qué gobierno era, con qué organismo era, de cooperación, pero ya se tenía y se iba a ampliar también de la Unión. Esa mezquindad es producto de lo que se tiene ahora es que eso fue lo que... Digo, esa mezquindad política, esa disputa política... Eso es lo que cansó a la población, la población, y entonces quitó el interés hacia los partidos políticos de ver cómo cuando llegaba uno a gobernar, el otro solo se encargaba de boicotear ese trabajo, y entonces al final la población se hastió, y eso es lo que tenemos, ese desprecio muchas veces hacia la participación política, y en el país yo soy de las personas que creen en los cambios generacionales, y es importante que jóvenes se involucren en los temas partidarios, se involucren en la política, porque los políticos actuales vamos a pasar, pero se necesita que los partidos políticos se fortalezcan y que nuevos liderazgos tomen las riendas. Ahora,
¿existen condiciones favorables como está el país para que esa participación territorial pueda ser o generar frutos políticos electorales? ¿Puede dejar planteado la pregunta? Voy a una pausa comercial. Claro. Regresamos con más. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí está precisamente siempre la invitación para que a esta hora usted pueda degustar un rico café y sobre todo la rico que es calidad y sobre todo el café perfecto de la mañana. Así es que desde ya le invitamos a usted a que disfrute café rico, porque rico es calidad. Continuamos nuestra conversación con Rigoberto Soto, secretario general del partido Fuerza Solidaria. Decía, sobre todo si las actuales situación o las leyes o como está toda la estructura territorial y también el tema, el marco jurídico del Tribunal Supremo Electoral, marca un escenario favorable para poder establecer trabajo territorial para los partidos políticos. Sí, fíjate que partamos de algo. Antes, hacer trabajo territorial era un poco más complicado. Habían lugares donde los políticos no podíamos entrar por el tema de la seguridad, por el tema de las maras, el tema de las pandillas. Ahora, pues gracias a Dios, el país es un país seguro, es un país donde tú puedes llegar hasta el último rincón de tu departamento, de tu municipio, y eso permite a los políticos poderse desplazar. Yo creo que las condiciones están normales para cualquier instituto político y el tema de la seguridad, como te digo, es básico y que te permite acercarte a las diferentes poblaciones, a las diferentes comunidades, y aquí va a depender también de la inteligencia de las dirigencias partidarias de saber escoger los mejores liderazgos, porque ahora el tema no es tanto partidario, la gente se fija en esos líderes, en esas personas que han venido trabajando, esas personas que se han ganado la confianza de la población, de la comunidad, y pues es ahí donde los partidos debemos de ser hábiles en saber reclutar esos liderazgos sanos, esos liderazgos nuevos, y por eso digo que el cambio generacional debe ser importante en El Salvador, donde los jóvenes deben de acercarse a los partidos políticos para que puedan participar. Yo recuerdo que en esta última elección participaron, incluyendo en la oferta electoral, rostros jóvenes. Jóvenes, ¿no? Sí, así es. Es correcto. También ¿se mantiene eso desde el punto de vista de si funcionó o no funcionó? Porque recuerdo que habían figuras emblemáticas, ¿no? Sí, lo que pasa es que debe de ser como una mezcla, ¿verdad? O sea, tú tenés que tener entre la experiencia y la novatez, como dice la canción, experiencia, novatez. Yo creo que es un mix, es una combinación. Por ejemplo, tener gente como Jesús Grande allá en el departamento de La Paz, alguien con mucha experiencia, y incluir jóvenes como se llevó en las diferentes planillas para diputados. ¿Cómo evalúa tu partido al actual gobierno? Mira, no hay gobierno perfecto, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, pero el tema de la seguridad, por ejemplo, que es la carta de presentación del presidente, es un tema importantísimo que te da las posibilidades o abre las oportunidades para que en este país haya inversión y el país tenga un crecimiento. O sea, por ese lado creo que nosotros estamos convencidos de que ha sido un gran logro, una oportunidad que tuvo Arena en 20 años y no lo logró, más que se incrementaron las pandillas, lo tuvo el FMLN y tampoco fructificó. Entonces creo que ese cambio drástico de ser un país inseguro, de los más inseguros a nivel mundial o violento a nivel mundial, y pasar a ser un país donde relativamente pues
se puede trabajar, se puede viajar, se puede invertir. Creo que ese es un paso importante que ha tenido El Salvador. Ahora, el presidente ha dicho que va a trabajar en temas económicos, los acuerdos que se han llegado con los organismos económicos cooperantes, creo que son importantes. El tema de la grasa que el Estado tenía, que se ha ido limpiando, considero que son temas importantes. El tema ya hablamos de la seguridad, ahora, bueno, un tema tan... ¿Qué cosas crees tú que son desafiantes y que tu partido puede cuestionar o señalar? El tema, por ejemplo, muchos me decían si es bueno o es malo el pasar de 262 municipios a 44. Yo le digo, a mí me parece bien, siempre y cuando haya un compromiso hacia un desarrollo municipal. Porque si se quejaban los alcaldes que con un municipio les costaba, ahora imagínate cómo están. Bueno, estamos hablando de Usulután Norte hace un momento, que está constituido por 9 distritos o 9 exmunicipios. Entonces, si hay una verdadera política y un compromiso hacia el desarrollo municipal, yo creo que sí es importante la reestructuración, sobre todo en un país tan pequeño. ¿Lo ves positivo entonces? Lo vemos positivo. No, yo lo veo positivo, pero siempre y cuando hay un compromiso del Estado pero la hacia ese... Digamos, sustituir figuras que pertenecían a ese eje autónomo de los gobiernos municipales, FODES, licencias territoriales para, ¿cómo se le llama esto? Permisos territoriales. Ahora los permisos de construcción. De construcción y todo eso. Ahora está también el otro tema relacionado con la basura, etcétera. Si todo mejora, pues qué bueno. Yo creo que por eso te digo, son apuestas del Estado y espero que les vaya muy bien por el bien de todos. Pero por ejemplo, si tú vas a los temas de la construcción en este país, cómo se quejan los constructores. O sea, el rubro de la construcción es un sector dinamizador de la economía nacional. ¿Y de qué se quejan los constructores? Que tienen muchas trabas en las alcaldías. Ahora bien, si este movimiento que se dio, que se mencionó acá en tu programa, sobre ciertos municipios que van a ser, ya los alcaldes no van a dar los permisos, sino que creo que la OPAN creo que va a ser la que los va a dar ahora, una nueva figura. Entonces, si eso va a venir... La Dirección de Ordenamiento Territorial, DOT, creo que. La DOT, así le llaman ahora. Entonces, si eso va a venir a agilizar los permisos de construcción y va a ayudar a agilizar un sector tan importante, generador de empleo, pues qué bueno, siempre y cuando se mantengan siempre las mismas medidas, pues, de que los planos y todo cumplan con todas las necesidades del país. Hay quienes dicen que se han violentado el tema de la autonomía de la cual tenían los gobiernos municipales, no sé. Bueno, si nos vamos a ese punto, los gobiernos municipales son autónomos, ¿verdad? Ahora, si las reglas han cambiado, pues ojalá que hayan cambiado para bien, ¿verdad? Porque entonces tenés a la DON, que sustituyó prácticamente las acciones que hacías a través del tema de presupuesto, ¿no? Pero las alcaldías siempre pueden hacer obras a través de los presupuestos que recogen de los impuestos que cobran. Pero no todos tienen la parte bonacible. Más a eso ahí cuestionaban lo que hablábamos sobre el tema del salario. Y eso del salario no se logró hablar. Tu partido se le cuestionó mucho en el caso de se platicó y ya hubo. Correcto eso. Y ya hubo una reducción sobre ese tema. Ya. Así que punto superado. En el caso muy en particular, el Tribunal Supremo Electoral, las reglas del juego, ¿están favorables? Las reglas de juego son las mismas para todos. O sea, el hecho que hayan cambiado las autoridades del Tribunal Supremo Electoral no quiere decir que han cambiado las reglas. Hay una ley de partidos políticos, hay un código electoral, no ha habido ningún cambio en ese sentido. ¿Y el financiamiento de los partidos? Bueno, el financiamiento de los partidos políticos... pues la ley así lo dice, ¿verdad? Que hay un financiamiento interno a través de las donaciones de cualquier persona, cualquier empresa, cualquiera que quiera donar a un partido político, que quiera contribuir, lo puede hacer. Las reglas están claras y así es. Y también el presupuesto
o el financiamiento del Estado a través de la cantidad de votos de que cada partido político ha ganado. Ok, ¿cuáles son los retos y cuál ha sido el aprendizaje post-elecciones con esta experiencia? Bueno, muchísimo, sobre todo saber a dónde estamos fuertes, a dónde estamos débiles, a dónde no presentamos candidatos, ahora hay que hacerlo y es lo que te comentaba hace un momento, Ernesto, que es donde nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestras estructuras. No hemos descansado, nuestros liderazgos en el territorio han seguido trabajando después de las elecciones, los concejales que tenemos en las diferentes alcaldías han seguido haciendo su trabajo político, nuestros directores departamentales, aquellos candidatos que gozaron de una buena cantidad de votos, ellos dicen, bueno, si en esta elección obtuve esto y en tan poco tiempo, yo voy a seguir trabajando y primero Dios en el 27 logremos tener resultados mejores. Entonces el partido ahí ha ido trabajando. No es fácil, te lo digo, pero ahí vamos. Ok, se nos está agotando el tiempo. No quiero desaprovechar preguntarte porque tu ADN viene de la agricultura, ¿no? Sí, claro, así es. Fuiste viceministro de Agricultura. ¿Cómo ves la agricultura? Yo veo, mira, la agricultura en El Salvador es un reto, es un país pequeño, la tierra es muy cara, los salarios relativamente en el sector rural son demasiado altos, somos un poquito... para otros países de la región, para Honduras, para Guatemala, es un poco más fácil la parte de producción, más barata, más sin embargo, sí te puedo decir que hay sectores importantes como el sector ganadero, que ahí está luchando mucho por sacar adelante un sector tan importante para la vida nacional. Vemos a nuestros agricultores preocupados un poco por ese cambio generacional que no vemos en el sector rural. Vemos de que los jóvenes no les está gustando continuar con las labores agrícolas. ¿Qué le falta al actual gobierno en esa materia? Porque esto de tener ministros y cambiar ministros ha sido unos puntos que han cuestionado muchísimo algunos sectores. Sí, bueno, si todo es para bien, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Aquí lo importante es devolverle la confianza a los productores nacionales para que ellos sigan invirtiendo y sigan manteniendo esas fuentes de empleo tan importantes en el sector rural. Te hablaba de la ganadería, por ejemplo, tanto el sector lechero ha tenido muchos problemas, ha afrontado muchas dificultades, pero hay que seguirlo apoyando. Un sector importantísimo y sobre todo la producción agrícola, que eso no lo debemos de descuidar. El tema del café, que a veces sube, luego baja, pero el tema del café no es solo la producción, Ernesto, sino que son nuestros últimos bosques. Así que el enfoque en la caficultura nacional debe ser un poco mucho más agresivo de lo que considero que ha sido hasta este momento. Hablamos sobre la situación actual del país, sobre la situación de tu partido y no podía pasar por alto conociendo tu experiencia y tus años de vida también en el campo, ¿no? Como agricultor, ¿no? Cómo no, sí, muchas gracias, Ernesto. Te agradezco muchísimo la visita al programa. No, el encantado y el agradecido soy yo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vámonos a la pausa. Vamos desde luego, a conversar cuando regresemos con el director de Protección Civil. Vamos a hablar acerca de todo este balance de emergencias atendidas, este tema de los sismos que se están presentando y otros aspectos importantes que usted debe tener de primera mano. Pausa y regresamos con más. Gracias.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta segunda parte del programa y vamos a darle la más cordial bienvenida al director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, que nos acompaña esta mañana para hablar sobre un balance de emergencia atendida. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, don Ernesto. Gracias nuevamente por la oportunidad también de comunicarnos con la población, pues, y comentarle cuál es el trabajo. ¿Qué es lo que nos depara, verdad? También en temas de protección civil de cara a este Pero comencemos un poquito, ¿cuál fue el impacto real que se ha tenido a partir de este fuerte sismo que sufrimos y que de alguna manera pues sentimos réplicas que están siendo debidamente observadas por parte de ustedes? Se habla de daños y particularmente focalizado en la zona del departamento de La Paz, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ¿cuál es el balance? De hecho, el epicentro como tal de este sismo, que alcanzó una magnitud de 6.3, se tuvo específicamente frente a las costas de La Paz, ¿verdad? Quisiera comentarle que a esta hora tenemos ya un total de 180 réplicas. De esos, muy pocos se han sentido, específicamente los que de verdad han tenido, diría yo, o han sido más perceptibles, han sido 24 sismos. Daños, sí, definitivamente se han tenido algunos daños, no de consideración, pero creo que es importante que la población sepa que hay algunas viviendas que han sufrido daños, no han llegado al punto de colapso, Seguimos evaluando alguna infraestructura, sobre todo infraestructura, diría yo, de interés cultural, como por ejemplo la Torre de San Vicente, ¿verdad? Aunque el sismo fue o tuvo su epicentro frente a las costas de Zacatecoluca, hay que decir que toda la franja sur o toda la zona sur del país básicamente tuvo algún grado de intensidad, que obviamente es otra escala, ¿verdad? Este video que circuló en redes de un mirador de cristal en el sector del Boquerón, sí, fue bastante emblemático. Sí, por supuesto. Digo, desde el punto de vista de que también hubo otras lugares, ahí está precisamente donde vemos el movimiento y vemos el quiebre también de eso. Sí. Ahí está, ¿verdad? El estallido que tiene el cristal, pero así hubo también otras casas que sufrieron daños, ¿no? Diría yo que el caso más crítico en cuanto a vivienda se refiere, que se ha podido registrar, sucedió en Opico, donde incluso se tiene a 2 familias albergadas, ¿verdad? Dos viviendas que definitivamente resultaron con daños de consideración. Insisto, no han llegado al punto de colapso, no han llegado al punto de declararse no habitable, pero yo creo que sí es importante hacer una evaluación de daños pero muy exhaustiva. Hay que recordar, don Ernesto, que el tema de infraestructura de habitación, que es uno de los rubros que más, o uno de los sectores que más impacto sufre cada vez que una amenaza sísmica se materializa, tiene varias consideraciones o varias cosas que considerar. Número uno, no todas las viviendas, absolutamente todas, son construidas cumpliendo una norma de construcción. En algunos casos, por ejemplo, sobre todo en el área rural, donde se construye con lo que se puede. De una forma, sí. Exactamente, y entonces, pues es obvio. Que no hay una reglamentación técnica, ¿no? Sí, yo diría que sí hay una reglamentación, pero el tema es que, por ejemplo, en el área rural, mira fulano, le voy a hacer otro cuarto a la vivienda, ¿verdad? O le voy a poner otra, o voy a botar esta pared. Entonces, incluso me explicaba un ingeniero estructuralista que básicamente es el que se encarga de hacer ese tipo de evaluaciones como parte del conjunto de la Comisión Especial de Riesgo Sísmico. Me dice, en algunos casos se ha visto que, por ejemplo, viviendas que son construidas dentro de un proyecto habitacional son entregadas, ¿verdad? Son entregadas y luego el propietario decide hacer mejoras, de repente hasta quitando columnas o quitando infraestructura, mejor dicho, o quitando, diría yo, estructura muy importante dentro de la vivienda. Entonces, a veces las mismas mejoras que se pudieran hacer a una vivienda tienden a hacerla mucho más susceptible, ¿verdad? Pero hoy por hoy puedo decirle, don Ernesto, que alrededor de unas 10 o 15 viviendas
han resultado con daños. También en la zona de Cucatlán Norte hemos tenido al menos 3 viviendas con alguna afectación. A ver, indudablemente que es difícil poder predecir el tema de los sismos, pero sí se puede de alguna manera tener como un avistamiento a partir de ciertas tecnologías. Lo que ha sucedido es producto, no sé, técnicamente, científicamente, ¿tienen informes si es producto de la, digamos... subducción? Sí, realmente sí. Normal Bueno, en principio... ¿O es el presagio de algo más fuerte que puede venir? No lo sé. ¿No? En absoluto. En principio, don Ernesto, yo creo que es importante dejarle claro a la población que fenómenos como estos son simple y sencillamente parte de la dinámica geológica que tiene nuestro país. Es una situación normal en cuanto a la dinámica geológica se refiere, claro. Sabemos que El Salvador tiene 2 fuentes principales de sismicidad. Uno que tiene su razón de ser en el fenómeno de subducción, que pareciera ser que en este caso fue el que produjo o el que provocó la ocurrencia de este sismo, y otro, el fenómeno, o mejor dicho, los sismos que se producen a partir de fallas locales dentro del territorio, ¿verdad? Como las que hemos tenido, por ejemplo, en la zona centro de Ahuachapán. Todos recordarán que en el 2007 y muy recientemente, hace 2 años, en Turín tuvimos un enjambre sísmico que dejó alrededor de al menos unas 40, 50 viviendas, ¿verdad? De hecho, tuvimos que estar en el Cantón La Danta atendiendo a las personas. Allá en el 2007 también tuvimos un enjambre sísmico en la zona de Conchagua, donde ahora hemos vuelto a tener uno, donde se ha contabilizado total. Entonces, es importante que la población comprenda 2 cosas. Número 1, es una situación normal dentro de la dinámica geológica que tiene nuestro país. Número 2, no es el presagio, o sea, tampoco podemos decir que no va a pasar. En nuestro país estamos a la orden del día de la sismicidad, ¿verdad? De hecho, estamos sobre el cinturón volcánico, ¿no? Exactamente, el cinturón de fuego, el cinturón de fuego que justamente incide mucho en la dinámica geológica, tanto en lo relativo a los volcanes como en lo relativo a la sismicidad. Y donde nos ubica en una condición bastante vulnerable. Definitivamente. ¿Verdad? Según las mismas teorías científicas, ¿verdad? A partir de toda la falla de San Andrés que viene desde el Alaska, pasando por California, bajando. Recientemente California tuvo también un sismo muy, pero muy importante, ¿verdad? Y se sigue todavía esperando el sismo que en teoría debería producir muchísimos daños de acuerdo al análisis de riesgo que ha hecho el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que debo decir también es una fuente muy importante de información científica, ¿verdad? Que es una realidad que no se puede, digamos, dejar de hablar, aunque al final la naturaleza es impredecible, al menos en esos términos. Bien remarcado, ¿no? Porque, al menos en esos términos. En términos muy concretos, ¿el país está preparado para eso? Tenemos, por supuesto, tenemos el plan de contingencia que fue presentado justamente hace 2 años, de verdad. Más que presentado, fue actualizado con una variante que viene, diría yo, había sido una deuda en el país con respecto a la coordinación de la respuesta relativa a la sismicidad. Hemos creado, diría yo, de forma paralela al plan de contingencia, un protocolo de actuación de todas las instituciones del sistema que a partir de competencias institucionales deberían hacer tal o cual cosa. Aparte de eso, quisiera comentarle que al menos en el último año hemos logrado constituir la Comisión Especial de Riesgo Sísmico, en la que tal vez usted recordará la famosa CER que se constituyó después del terremoto de 1986, ¿verdad? Que fue aquella Comisión de Evaluación de Riesgo Sísmico, que así se denominaba CER,
que en algún momento incluso se ocuparon de ponerle banderas a una buena cantidad de edificios, seguramente lo recordás. Sí, sí. Banderas amarillas, rojas, verdes y no me acuerdo qué otros. Sí, porque entonces, todavía hay edificios que fueron bajo ese, claro, bajo esa simbología, identificados como inhabitables. Claro. Y entiendo que todavía hay. Mire, están siendo habitables. Hay uno, si no me equivoco, y perdón si cometo el error, pero en el sector de San Jacinto, por ejemplo, donde existe una falla según los informes técnicos. Y de hecho en el 86 se manifestó. Que golpeó fuertemente ahí esa zona, ¿no? Sí. No ahora, ¿cómo se llama este edificio? Pero que está... No lo recuerdo. Por lo que es el ex Cine Regis, creo. Exactamente. ¿Verdad? Ahí está un edificio que se supone debería estar inhabitable, pero está habitable. Hasta donde nosotros sabemos no está habitado. No está habitado, porque es una de las cosas que hemos venido haciendo también. Y quisiera comentarle que en el marco de esta, ahora formalmente constituida la Comisión Especial de Riesgo Sísmico, se han venido generando algunas estrategias muy importantes en las que están inmersas, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros, ASIA, la OPAMS, el COAMS. Se han venido generando, diría yo, estrategias muy importantes que tienen que ver, en primer lugar, la evaluación de toda esa edificación o reevaluación con un formulario muy actualizado que permite determinar a partir de, diría yo, de utilización, pues, modelos matemáticos, incluso se constituyó en el marco de un proyecto que se ejecutó con fondos de USAID y en asocio con una fundación internacional denominada Miyamoto. Se ha hecho un estudio muy importante que le cuento que determina que, por ejemplo, si tuviéramos un sismo en toda la zona, diría yo, metropolitana, habría un número determinado de escombros que remover, habría un número determinado de edificios en los que hay que prestar atención y así sucesivamente. A eso hay que sumarle que en el marco también del plan de contingencia de la Comisión Especial de Riesgo Sísmico, estamos trabajando de forma paralela, diría yo, o aprovechando, mejor dicho, la cooperación en materia de información científica, ejecutando un proyecto denominado Jokio. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto Jokio? Generar reforzamiento sísmico. Y la aplicación de advertencia sísmica. Por supuesto, que es algo. Vamos a hablar de eso. Voy a hacer una pausa y hablamos. Y también bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aquí remarco un poco la pregunta de que si en el caso muy en particular de San Salvador, que es donde densamente tenemos el mayor número de población. Sí, por supuesto. Y viviendas, hay edificios habitables que están considerados para no tener población o familia viviendo. Bueno, ese es el trabajo que ahora mismo... ¿Existe un archivo que nos diga si hay edificios que son declarados inhabitables y que están siendo habitables o no? No, existe un archivo, don Ernesto, existe diría yo, más que archivo, existe un registro. Un registro, sí. Exacto, de una cantidad de aproximadamente 173 edificios, 173 edificios que inmediatamente después del terremoto de 1986 fueron evaluados por la comisión, la CER, que así se llamaba, la comisión de ese entonces. Pero después vino el 2001 y 2000... Exacto, 2001 quedó, ¿verdad? De 13 de enero y 13 de febrero. Entonces, ahora mismo estamos enfocados, en primer lugar,
en que cada uno de esos edificios sea reevaluado. Obviamente hay que pasar por alguna reforma de normas, porque al final esos edificios tienen un propietario, ¿verdad? Tienen un propietario, y tampoco es que se puede llegar, mire, aquí vengo a evaluar ese edificio, bueno, ¿y quién le autorizó a entrar a mi casa? ¿O quién le entró? Sí. Entonces, hay que pasar por algunas reformas que tienen que hacerse. Debo decirle que el Ministerio de Obras Públicas ha estado haciendo un trabajo muy importante, específicamente la Dirección de Adaptación al Cambio Climático, la DAGER, que ha estado haciendo un trabajo muy importante en materia de riesgo sísmico, y justamente es parte de la Comisión Especial de Riesgos. ¿Están habitados o no están habitados? Algunos debo decir que sí. Tampoco es que estamos diciendo se van a caer o ya vienen para abajo. Lo que sí es importante que la población sepa es que hay que reevaluarlos, se están reevaluando, se está haciendo todo lo necesario, se están aprovechando otros proyectos que de forma paralela podrían generar, diría yo, acciones muy interesantes, como el reforzamiento sísmico, en el entendido que si no se puede demoler o botar un edificio por todo el costo que genera, al menos debería planificarse la ejecución de obras que permitan reforzar la infraestructura del edificio, la parte estructural y obviamente la mampostería, ¿verdad? Ok, cierro este tema porque quiero hablar un poco del informe de año. Con el tema también de Conchagua, en La Unión, donde había una actividad sísmica hoy en diciembre. Sí, tuvimos... ¿Se controló? Sí, diría yo, estamos ya en la fase de buscar soluciones habitacionales a las personas. Debo comentarle que en materia o mejor dicho, a partir de esta situación que empezó el 8 de diciembre del año pasado, o el año recién pasado, se tuvieron al final 174 viviendas. De estas 174 viviendas afectadas, al menos 9 definitivamente se consideran destruidas, ¿verdad? A ellos ya se les ha provisto de una solución habitacional temporal, aprovechando también el trabajo que tenemos como Sistema Nacional de Protección Civil y como Dirección General de Protección Civil, ese nexo muy importante con el equipo humanitario de país, donde, por ejemplo, ACNUR, OIM y otras instancias, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, son socios muy importantes. A partir, digamos, de ese trabajo coordinado, se les ha podido proveer a las personas de una solución habitacional temporal. Y obviamente pues ahora viene la fase ya en teoría de reconstrucción de todo eso, ¿verdad? Fueron un total, insisto, de 174 viviendas las afectadas. A ver, balance, cierre de año, en el marco del plan fin de año 2024, ¿no? Hace, 9 días que cerramos el ciclo 24 y entramos al 25. Definitivamente. ¿Fue un buen año para hablar de estadísticas favorables en la prevención de incidentes? Tuvimos una reducción muy importante. Tuvimos una reducción muy importante en algunos rubros. Por ejemplo, si hablamos de salvamento acuático o de personas que fueron o tuvieron algún incidente en alguna playa, en algún río, en algún lago, que decidieron pasar ya sea el 1 y el 25, que son los días que más se utiliza, ¿verdad?, para hacer turismo acuático. Debo decirle que al menos hemos tenido un 60% menos de fallecidos en materia de asfixia por inmersión. El año pasado se tuvieron 11 fallecidos, este año, el antepasado, mejor dicho, se tuvieron 11 fallecidos. El año que recién pasó o terminó, solamente se contabilizaron 4, 2 adultos, 2 menores. No tuvimos fallecidos, y hay que decirlo, en ninguna de las playas donde está desplegado la unidad de guardavidas de la Dirección General de Protección Civil, o donde estuvieron desplegados guardavidas también de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Naval. No se tuvo ni un tan solo caso de fallecidos por asfixia por inmersión. Lamentablemente pareciera que la nota luctuosa en materia de fallecidos por asfixia por inmersión la siguen poniendo los lugares privados, ¿verdad? Ya sea casas de habitación o casas de playa de alguien
o alguno que otro restaurante, como en el caso de un joven que lastimosamente falleció en Cascada Las Pilas, esto es en el distrito de Arambala, en Morazán, ¿verdad? Y así sucesivamente. En cuanto a rescates, sí debo decirle que tuvimos mucha actividad. Tuvimos un total de, al final de todo, un total de 29 rescates simples y un total de 81 rescates acuáticos. Aún así, considerando la afluencia turística que hemos tenido, que ha sido muy importante, el año cerró con una afluencia turística muy, pero muy importante. Entonces, yo lo venía diciendo, ¿cuál es la lectura que deberíamos hacer de estos números? O sea, más que números simples que pudieran reflejar si murieron o no murieron, si se rescataron o no se rescataron, hay que denotar cómo esto o cómo ha incidido en estas estadísticas, por ejemplo, el hecho que hayamos tenido muchas más personas en algunas playas, ¿verdad? Sí. El Majagual, San Diego, El Espino, Garita Palmera, el Palmarcito, El Espino, el Cuco. ¿Hubo conciencia, hubo un nivel de conciencia mayor? Yo diría que sí, yo diría que sí. Accidentes de tránsito. Creo que con este tema de que no quiero entrar en detalles legalistas, sino más bien también hubo entonces... ¿Se confirma que sí hubo una tendencia a la baja de la conducción temeraria producto de las reformas de tránsito? Sí, totalmente. Y ayer también lo decía el viceministro de Transporte, ¿verdad? Totalmente. El hecho de haber tenido 25% menos, si hablamos en números concretos, conductores peligrosos detenidos. El antepasado fueron 204 conductores peligrosos. Ahora fueron 152. Cualquiera podría decir... Pero si solo fueron 50 menos. Pero si de repente hacemos el análisis, ¿qué pasaría si de estos 50 menos que ahora se detuvieron, que no se atrevieron a conducir bajo los efectos del alcohol, alguno de ellos hubiera tenido un accidente como el jovencito que llevaba 8 personas a un microbús el día 1 de enero, ¿verdad? Entonces, en ese caso no es solo él, sino que son 8 personas más, ¿verdad? Entonces, a partir, diría yo, de esa situación... Ese punto es el ejemplo que usted pone es producto ya y sabedores de la situación en la que se encuentra de no ser reincidente, pues no sé si eso lo fue con el caso del motorista de ese microbús, sí, sino más bien de saber el problema de cómo iba, exactamente, llevando gente que se supone la gente iba confiada de que había contratado un exactamente, motorista. Entonces, diría yo, sería interesante, ¿verdad?, hacer un análisis de cada uno de los casos, sí. Pero lo que sí le puedo decir concretamente es que al menos este año fueron 7% menos en fallecidos, el año antepasado fueron 97, este año fueron 90. Otra vez, cualquiera podría decir, pero bueno, pues si solo fueron 7, bueno, son 7 familias que no están de luto, ¿verdad? 743 lesionados, el año pasado fueron 773, estamos hablando de un 5% menos. Entonces, definitivamente, si usted me lo pregunta cuál es mi opinión sobre la reforma, de verdad, sin adentrarme, no soy abogado, sin adentrarme en cada uno de los artículos que fueron reformados, en nuestra opinión y desde la perspectiva del Sistema Nacional de Protección Civil ha dejado muy buenos resultados. Ha dejado muy buenos resultados. El tiempo se nos fue, quiero agradecerle, Luis Alonso, como siempre, su espacio, su tiempo que destina para poder compartir con nuestro público el balance de las actividades y sobre todo también dejar ese mensaje para elevar a la conciencia de la responsabilidad que debemos de tener de ser precavidos, ¿no? Claro, definitivamente. Y evitar accidentes y particularmente en el tema de la conducción temeraria. Al contrario, Ernesto, muchas gracias a usted por la invitación. Le agradezco muchísimo. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.